Amigos de Videos Mundo, le tomamos el pulso a la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos podría responder en caso de que el oso decida utilizar sus armas nucleares. Estados Unidos y la OTAN vienen valorando cuál sería su acción inmediata. No hay duda que la guerra sube de nivel e intensidad, señores. A continuación escuchemos el reporte de las últimas horas y así también los análisis de cuál es la estrategia finalmente de Vladimir Putin, hacia dónde apunta. Por un lado, se ha anexionado 4 territorios ucranianos y por otro, la contraofensiva ucraniana continúa y se habla de que está recuperando zonas que incluso habían sido anexionadas por Rusia en los últimos días. Pero a ver, escuchemos. Sí, es un escenario totalmente contradictorio. Por un lado, el presidente Putin trata de justificar esta guerra en casa y hay que mencionar que el descontento popular continúa en Rusia por ese anuncio de movilización parcial para sus ciudadanos. Pero por otro lado, esas 4 regiones están siendo disputadas en el terreno militar. Luego de la liberación de Limán este fin de semana, las fuerzas ucranianas avanzan en la zona de Donetsk y están tratando de tomar los pueblos de Statove y Kremina, que están en esta zona ocupada por las tropas rusas. Si los ucranianos continúan esta ofensiva, pueden desconectar de alguna manera a las tropas rusas de todos sus suministros en estos días. Por otro lado, en el sur también, Emiliano, las tropas ucranianas siguen avanzando hacia la región de Jersón, también una área que ha sido anexada de acuerdo al presidente Vladimir Putin. Entonces, vemos una situación en el terreno, un escenario militar que en donde Ucrania continúa en estos días teniendo avances y esto no le va bien para el presidente Putin y para cómo poder justificar esa guerra en Rusia. Y te pregunto además, Claudia, que Estados Unidos junto a otros aliados están evaluando cómo van a reaccionar ante algo que es posible, ¿no? Una escalada rusa, después de que vea que gran parte de los territorios que acaba de anexar están siendo de alguna forma avanzados por Ucrania. Esa escalada rusa puede ser incluso con el uso de armas nucleares. ¿Cuál es la evaluación que hace Estados Unidos y Occidente de esa posibilidad? Emiliano, el temor de que el presidente Putin intensifique esta guerra con diferentes opciones y entre ellas las armas nucleares sigue latente. Recordemos el mes pasado el presidente Putin en un discurso se refirió que a cualquier ataque contra la integridad y soberanía de los rusos, ellos podrían utilizar todas las opciones y una de ellas es la preocupación por el uso de armas nucleares. De acuerdo a 3 fuentes consultadas por CNN, Estados Unidos está evaluando todas estas opciones y si es que el presidente Vladimir Putin utiliza esta opción, Estados Unidos está preparando los escenarios. Hay que también mencionar que hasta ahora, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, no han habido signos o señales que nos puedan decir que el presidente Putin tiene ya un plan, pero definitivamente estos escenarios militares tienen que ser evaluados tanto por los Estados Unidos como también los aliados en Europa. Ustedes dos no son estrategas militares y es muy difícil entender a este punto, pese a que llevamos más de 6 meses en este conflicto, entender cuál es la estrategia que tiene el presidente de Rusia en su cabeza a nivel militar. Pero vimos un escenario, 2014 pierden Crimea, 2022 estas 4 regiones pueden anexarse. Es un conflicto que desde el 2014 viene como con un largo aliento y tal parece que se va a prolongar. Estamos, doctor Servín, ante un conflicto que se va a extender por muchos más años y que poco a poco va a ir desarticulando a Ucrania paso a paso. Digamos que después de este escenario las fuerzas rusas intenten tomar el resto de las costas ucranianas, suponiendo las costas de Odessa, para poder llegar hasta la región de Transnistria. ¿Puede ser un paso a seguir por las tropas rusas? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero yo creo que va a seguir el juego de ofensivas y contraofensivas entre ambas partes frente a la contraofensiva que recién desarrolló Ucrania. Rusia se está preparando para
no solamente asegurar los territorios, sino probablemente para una nueva ofensiva. Es altamente probable que si hay una ofensiva, esta se dirija a ocupar el puerto de Odessa y llegar hasta Transnistria, como para garantizar que Rusia controla todo tipo de salida de Ucrania hacia el mar, no solo a Azov, sino también al Mar Negro. Eso es una posibilidad, no, habría que verlo con los estrategas militares, como lo ven. Pero en mi opinión lo que pasa es que ninguna de las dos partes está dispuesta a dar el brazo a torcer ni a iniciar algún tipo de negociaciones que puedan llevar a algún tipo de acuerdo de paz, más que nada porque las dos se sienten agraviadas por razones distintas, pero que giran en torno fundamentalmente al incumplimiento, como dije al principio, de los acuerdos de Minsk y a la expansión de la OTAN por parte de Rusia, que siente que se convierte en una amenaza. Y en esto entran a tallar también muchos elementos en juego que se dan en la comunidad internacional. Y yo quiero recordar, porque a veces se ve de una manera un poco distorsionada, que la semana pasada tuvimos una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde la prensa occidental insistió muchísimo sobre los reproches que pudiera haberle hecho el primer ministro Modi a Putin o el presidente Xi, pero en realidad lo más importante es que de la cumbre salió un acuerdo de profundizar la conectividad, la infraestructura y las relaciones económicas en el marco de Eurasia, incluyendo la generación de un espacio desdolarizado. Y esto es un punto muy importante porque marca una diferenciación con lo que es el mundo occidental y lo que es el mundo, más que nada, en el marco del funcionamiento del dólar, del ámbito del dólar, por parte de su manejo por Estados Unidos. Doctor Servin, continúo con usted. Justamente, ya que usted habla del tema internacional, ¿a qué se está exponiendo el presidente Putin con esta incorporación de estos territorios? ¿Más sanciones, más aislamiento? ¿Esto cómo puede afectar a Rusia? Yo lo que estoy viendo que la comunidad europea, en particular la Unión Europea, está como muy indecisa en seguir avanzando en más sanciones porque teme que las consecuencias sean del mismo efecto boomerang que han tenido hasta ahora, ¿no? En lo que se refiere a las economías de Occidente. Entonces yo creo que ahí va a haber toda una situación de impasse, yo diría, hasta tanto se tome una decisión, y es muy difícil que haya un consenso entre los 27 con respecto a qué medidas tomar. Por otro lado, lo que estamos viendo es que se ha incrementado el comercio entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el ámbito euroasiático, y es no solamente con China y la India, que Rusia comercia cada vez más, y con los países de Asia Central, que obviamente estaban dentro de su órbita durante la Unión Soviética, sino que también se expande a la Asociación de Estados del Sudeste Asiáticos y otros ámbitos en donde se acrecienta el comercio, ¿no? Doctora Boina, su opinión, ¿son las sanciones una manera de frenar esta aspiración del presidente Putin? ¿Cómo puede reaccionar la comunidad internacional? Mira, las sanciones es una herramienta muy importante en ese contexto en el cual no queremos usar la fuerza y no queremos entrar en guerra, pero sí dar a entender a Putin de que esa violación del derecho internacional con la invasión rusa a Ucrania pues no puede tener lugar en el siglo XXI. Ha habido hasta ahora 6 paquetes de sanciones de la Unión Europea que han abordado diferentes ámbitos, económico, financiero, energético también, y la verdad es que se está preparando el 7º paquete. Los resultados de estas sanciones ya se están viendo y hay diferentes indicios, indicadores de que Rusia no lo pasa bien realmente, la población rusa, pero las empresas rusas sobre todo tampoco, incluso la industria armamentística rusa tampoco lo pasa tan bien. Y por otra parte, a partir de diciembre de este año se va a entrar en vigor una de las sanciones yo creo que más relevantes. Los europeos dejan de comprar el petróleo a Rusia y el petróleo es una de las grandes fuentes de ingresos de este país en estos momentos. Se está planeando también poner el límite de precios al petróleo que se compra en general en el mundo, desde diferentes partes del mundo, especialmente de Rusia, en la Unión Europea. Entonces sí hay herramientas y sanciones, es una de estas herramientas importantes que frente a, digamos, la cautela de no entrar en guerra de forma directa para no provocar
la transformación de la guerra entre dos países en una guerra mundial, yo creo que es una de las medidas, de las pocas medidas que se pueden aplicar. Obviamente son sanciones, es un arma de doble filo, afecta a Rusia, sin duda, sí. También afecta a los países europeos. Doctora Boina, ¿y qué hay al interior de Rusia? El apoyo que tiene el presidente Putin en esta altura del conflicto. Vemos las imágenes de los ciudadanos rusos abarrotando las fronteras terrestres, pagando cantidades de dinero para poder abandonar el país en algún vuelo que los lleve a alguno de los países vecinos. ¿Qué tanto está siendo apoyado el presidente en esta instancia del conflicto después de haber convocado a las reservas y de este proceso de incorporación de estas regiones? Mira, es una decisión de Putin que es muy costosa desde el punto de vista de su imagen y desde el punto de vista justamente del apoyo con el cual ha contado hasta ahora como lo llaman en Rusia, operación especial en Donbass. La movilización es un cambio de ecuación y vemos justamente no solamente las manifestaciones en diferentes ciudades, pero sobre todo cientos de miles de personas que están intentando salir de este país. Es igualmente un arma que permite sin ninguna duda o permitirá sin ninguna duda a Rusia mantener operaciones militares en el este y sur de Ucrania, sí. Pero por otra parte va a estar afectando mucho a la población y eso se debe revertir en un plazo, yo diría, en corto, mediano plazo, sumándose precisamente también a los resultados de las sanciones dentro de la Federación Rusa. Doctor Servin, su opinión sobre este tema, el apoyo que tiene Putin al interior de la Federación. Bueno, es evidente que ha habido una serie de protestas y gente que ha sido detenida a raíz de esas protestas. Desde luego hay una reticencia por parte de algunos ciudadanos a sumarse a la guerra porque los han reclutado, pero no tenemos que olvidar cuáles son los factores en la élite que deciden sobre esto. Y pareciera que dentro de la élite política rusa, político-militar, yo diría, hay un fuerte sector que apuesta a avanzar más en la guerra. Y eso lo han expresado reiteradas veces, no solamente digamos, sectores dentro de los siloviki, lo que se llama las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad, sino también dentro de la Duma, encabezados, por ejemplo, por el secretario general del Partido Comunista, que supuestamente está en la oposición al partido de Putin, pero sí se ha expresado a favor de profundizar la guerra. Entonces, hay una contradicción ahí muy fuerte que hay que tener en cuenta entre lo que es la aspiración del ruso medio, el ruso de a pie, que quizás evidentemente no quiere la guerra, no quiere seguir avanzando por este camino, y hay sectores de la élite que están muy claramente identificados con un espíritu de mayor énfasis patriotero, de la necesidad de avanzar en la guerra y eventualmente de llegar a avanzar mucho más mismo en el territorio ucraniano. Doctora Boina, estos referendos y de llevarse a cabo esta incorporación de estas regiones a la Federación Rusa, ¿podría generar un nuevo éxodo de ciudadanos ucranianos hacia Europa? ¿Está Europa, países como por ejemplo Polonia, Hungría, Eslovaquia, preparados para recibir nuevamente llegadas de ciudadanos ucranianos a raíz de estas incorporaciones? Mira, los países de la Unión Europea que acabas de mencionar están preparados obviamente para recibir más refugiados de Ucrania. Ahora bien, no se prevé en esos momentos que haya más refugiados porque todos los que tenían pensado salir de esos territorios que han realizado esos referéndums ya lo han hecho con anterioridad y efectivamente pues ya hay un gran grupo de ucranianos de esos territorios y también de parte de Ucrania Central que en su momento pues salieron de este país. Pero en este momento, dado que la Federación Rusa ha realizado los referéndums y está controlando los territorios Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporozhia ya desde hace algunos meses, pues la verdad es que los que tenían que salir realmente han salido ya de estos territorios. Vamos llegando ya al último bloque, a la parte final del programa y llegamos al momento de las conclusiones de lo que puede suceder en las próximas semanas y de lo que puede pasar allí en el este de Ucrania y en este conflicto. Comienzo entonces con el doctor Servin para hacer las conclusiones, lo que sigue, sanciones a Rusia, movimientos por parte de Occidente, reclamos. ¿Cuál es el escenario que usted ve para las próximas semanas? Bueno,
El escenario es que posiblemente haya un intento de incrementar las sanciones occidentales a Rusia, por un lado. Por otro lado, va a incrementarse la presencia militar rusa en términos posiblemente de una ofensiva en Ucrania, pero lo que más me preocupa a corto y a mediano plazo es que no hay ningún planteamiento de ambas partes ni de la comunidad internacional, más allá del llamado del secretario general de las Naciones Unidas y de algunos mandatarios, algún mecanismo eficiente para empezar una conversación que llegue a algún tipo de acuerdo o algún tipo de diálogo que posibilite establecer alguna forma de acuerdo pacífico entre las dos partes. Eso creo que es lo más preocupante y eso creo que es el gran fracaso de la comunidad internacional en este momento. Sí, un gran fracaso, así lo han calificado varios analistas internacionales, y esa incapacidad que tiene Naciones Unidas de concretar ideas más allá del Consejo de Seguridad, se quedan en el debate y hay poca acción. Doctora Boina, su conclusión, lo que vamos a ver en los próximos días. Mira, con los referéndums y la posible anexión de esos territorios a la Federación Rusa, estamos entrando en una nueva fase de la guerra, una fase que se caracteriza por una posible escalada también en este sentido. Rusia va a intentar mantenerse en esos territorios que ya tiene controlados, pero la verdad es que desconocemos realmente cuáles son las intenciones de Putin en el sentido de uso de amenaza de armas nucleares. Y con ese tema, la verdad es que la comunidad internacional, el Occidente, yo creo que está muy pendiente para controlar ese tema y para no permitir que se salga esa guerra, digamos, del control y llegue al tema del uso de armamento nuclear. Y claro, por otra parte, finalmente, nos esperan varios meses más, me da la sensación, aunque hay algunos actores internacionales que intentan participar en las negociaciones o proponer propuestas de negociación. Sí. Y aquí yo rescataría al presidente de Turquía, Erdogan, que sigue siendo el interlocutor tanto para Putin como para el presidente Zelensky, y ha logrado pues sentar en alguna ocasión a la mesa de negociación a las dos partes, no a los presidentes, pero sí a las dos partes, y yo creo que por ahí eventualmente puede llegar en algún momento una solución negociada cuando las partes quieran sentarse a la mesa. Doctora Beata Boina y doctor Andrés Servil, muchas gracias por haber estado con nosotros. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo. La guerra se intensifica, al parecer la situación está lejos de terminar, más al contrario, agudizarse. Bien, ¿qué opinan ustedes, amigos de Videos Mundo? ¿Será que Rusia va a utilizar finalmente sus armas nucleares para parar la contraofensiva ucraniana? ¿Y cuál sería la respuesta de Estados Unidos? ¿Habrá? Comenten. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.